Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien y con muchas ganas de descubrir nuevos mundos, porque hoy vamos a viajar directamente a Turquía, sin movernos del sofá. Así es, hoy les traigo un top de series turcas que si son como yo, los van a enganchar al instante. Estamos hablando de esas producciones que te hacen olvidar que tienes que lavar la ropa, responder correos o incluso dormir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en historias de amor apasionadas, dramas familiares intensos, intrigas palaciegas y giros inesperados que te dejarán con la boca abierta. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series y películas todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo para ver. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Hoy les voy a presentar una selección de series turcas que considero que serán imperdibles en 2025. Algunas ya están dando de qué hablar y otras son proyectos que están en camino de convertirse en verdaderos fenómenos. He tratado de incluir una variedad de géneros para que haya algo para todos los gustos, así que abróchense los cinturones porque comenzamos. La primera serie que quiero recomendarles es una que ya está generando muchísima expectativa. Se llama Sombras del pasado, y es un drama histórico ambientado en la época otomana. Imaginen, intrigas en el palacio, luchas por el poder, romances prohibidos y secretos oscuros que amenazan con derrocar todo el imperio. La producción es espectacular con escenarios impresionantes, vestuarios elaborados y una banda sonora que te transporta directamente a ese mundo. Los actores son increíbles y logran transmitir la intensidad de las emociones de sus personajes. Lo que me encanta de esta serie es que no solo es un drama romántico, sino que también explora temas como la ambición, la traición y la importancia de la lealtad. Si les gustan las series de época como Magnificent Century o Dirilis, Ertuğrul, definitivamente tienen que darle una oportunidad a Sombras del pasado. Vamos a profundizar un poco más en Sombras del pasado. La serie se centra en la corte del sultán Murad IV, un gobernante conocido por su crueldad y su obsesión por el control. En este contexto vemos a Ayşe, una joven esclava que llega al harén con un pasado misterioso. Ayşe rápidamente llama la atención del sultán, convirtiéndose en una de sus favoritas. Sin embargo, ella guarda un secreto que podría poner en peligro su vida y la de todos los que la rodean. Mientras tanto, en las sombras del palacio, se tejen conspiraciones para derrocar al sultán. Los visires, los eunucos y las mujeres del harén luchan por el poder, utilizando todos los medios a su alcance. La serie nos muestra la brutalidad y la corrupción que existían en la corte otomana, donde la vida humana tenía poco valor. Pero Sombras del pasado no solo es un drama político, sino también una historia de amor. Ayşe se encuentra dividida entre su lealtad al sultán y sus sentimientos por un joven guerrero que lucha por la justicia. Este romance prohibido pondrá a prueba su valentía y su determinación. La serie destaca por su impresionante recreación de la época otomana. Los decorados, los vestuarios y las joyas son auténticas obras de arte que nos transportan a un mundo exótico y fascinante. Además, la banda sonora es una maravilla, con melodías que evocan la grandeza y la tragedia de este imperio. El elenco de Sombras del pasado está encabezado por Beren Saat, una de las actrices más populares de Turquía, quien interpreta a Ayşe con una intensidad y una vulnerabilidad que te dejarán sin aliento. El actor que da vida al sultán Murad IV es igualmente impresionante, transmitiendo la crueldad y la locura de este personaje histórico. En resumen, Sombras del pasado es una serie que combina drama, romance, intriga y acción en un contexto histórico fascinante. Si te gustan las series de época con personajes complejos y tramas emocionantes, no te la puedes perder. La siguiente en mi lista es una comedia romántica que estoy segura de que les va a robar el corazón. Se llama Amor a la turca y cuenta la historia de una joven diseñadora de interiores que, después de una decepción amorosa, decide viajar a Estambul para empezar de nuevo. Allí conoce a un apuesto arquitecto con el que tiene un encuentro, digamos, un poco accidentado. A partir de ahí, la química entre ellos es innegable, pero también hay muchos obstáculos que superar. Sus personalidades chocan constantemente, sus familias tienen diferentes expectativas y, por supuesto, siempre hay alguien tratando de sabotear su felicidad. Pero lo que hace que esta serie sea tan especial es el humor inteligente, los diálogos ingeniosos y la química arrolladora entre los protagonistas. Es perfecta para verla cuando necesitas un poco de alegría y optimismo en tu vida.
Además, Estambul se convierte en un personaje más de la serie, con sus calles vibrantes, sus bazares llenos de color y sus vistas impresionantes. Amor a la turca es una serie fresca, divertida y romántica que te dejará con una sonrisa en la cara. Profundicemos en los detalles que hacen de Amor a la turca una comedia romántica tan atractiva. Nuestra protagonista Elif, interpretada por la carismática Deniz Baysal, no solo es una talentosa diseñadora, sino también una mujer con un espíritu indomable. Su decepción amorosa no la hunde, sino que la impulsa a buscar un nuevo comienzo en una ciudad vibrante y llena de posibilidades como Estambul. El arquitecto que pone su mundo patas arriba, Demir, es todo lo contrario a Elif. Es serio, metódico y tiene una visión muy tradicional del mundo. El choque entre sus personalidades es la chispa que enciende la llama de la comedia y el romance. Sus primeras interacciones son hilarantes, llenas de malentendidos y situaciones incómodas que te harán reír a carcajadas. Pero Amor a la turca no se limita a la relación entre Elif y Demir. La serie también explora las dinámicas familiares, las amistades leales y los desafíos profesionales. La familia de Elif, con sus costumbres y tradiciones, choca con el estilo de vida moderno y occidentalizado de Demir. Esta tensión cultural añade una capa extra de humor y complejidad a la trama. Además, la serie presenta un elenco de personajes secundarios entrañables y divertidos. Los amigos de Elif, sus compañeros de trabajo y los miembros de la familia de Demir aportan sus propias historias y enredos a la trama, creando un universo rico y entretenido. La belleza de Estambul también juega un papel fundamental en Amor a la turca. La serie nos muestra los rincones más pintorescos de la ciudad, desde los bazares llenos de especias y textiles hasta los cafés con vistas al Bósforo. Estambul se convierte en un telón de fondo mágico para la historia de amor entre Elif y Demir. En definitiva, Amor a la turca es una comedia romántica que te hará reír, suspirar y enamorarte de Estambul. Es la serie perfecta para desconectar del estrés diario y disfrutar de un rato agradable y entretenido. Si buscas una serie fresca, divertida y romántica, no dudes en darle una oportunidad. Cambiando completamente de género, les quiero hablar de El silencio del mar, un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. La historia sigue a un detective atormentado por su pasado que se ve envuelto en la investigación de una serie de asesinatos misteriosos. Cada víctima parece tener una conexión con un secreto oscuro que se remonta a varios años atrás. A medida que el detective se adentra en la investigación, descubre una red de mentiras, traiciones y venganzas que lo pondrán a prueba tanto física como emocionalmente. Lo que más me gusta de esta serie es la atmósfera oscura y claustrofóbica que crea, la trama compleja y llena de giros inesperados, y las actuaciones intensas y convincentes. El silencio del mar es una serie que te hará pensar, que te hará cuestionar la naturaleza humana y que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Si les gustan los thrillers psicológicos como The Killing o Mindhunter, no se pueden perder esta joya turca. Adentrémonos en las profundidades oscuras y perturbadoras de El silencio del mar. El protagonista, el detective Kemal, es un hombre marcado por la tragedia. La pérdida de su esposa en un accidente automovilístico lo ha convertido en un ser solitario y atormentado, que busca refugio en el trabajo y en el alcohol. La serie nos introduce en un mundo de sombras y secretos, donde nada es lo que parece. Los asesinatos que investiga Kemal son brutales y enigmáticos. Cada víctima tiene una conexión con un oscuro episodio del pasado que ha sido cuidadosamente ocultado durante años. A medida que Kemal se adentra en la investigación, se enfrenta a una red de mentiras y traiciones que involucra a personas poderosas e influyentes. Descubre que los secretos del pasado tienen consecuencias devastadoras en el presente, y que la búsqueda de la verdad puede ser muy peligrosa. El silencio del mar destaca por su atmósfera opresiva y claustrofóbica. La serie utiliza la fotografía, la iluminación y la música para crear una sensación de inquietud y suspense que te mantendrá al borde del asiento. Los escenarios, que incluyen calles oscuras, edificios abandonados y paisajes desolados, refuerzan la sensación de aislamiento y desesperación. La trama de El silencio del mar es compleja y laberíntica. La serie te obliga a prestar atención a cada detalle, a analizar las pistas y a cuestionar las motivaciones de los personajes. Los giros inesperados son constantes, y te mantendrán adivinando hasta el final. Pero El silencio del mar no solo es un thriller psicológico, sino también un drama humano. La serie explora temas como la culpa, el remordimiento, la venganza y la redención.
Kemal debe enfrentarse a sus propios demonios mientras lucha por resolver los crímenes y encontrar la paz interior. En resumen, El silencio del mar es una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar la naturaleza humana. Si buscas un thriller psicológico que te mantenga pegado a la pantalla hasta el final, no te la puedes perder. Prepárate para sumergirte en un mundo de sombras y secretos donde la verdad es un bien escaso y peligroso. Ahora, prepárense para un drama familiar que les tocará el corazón. Lazos rotos cuenta la historia de una familia aparentemente perfecta que se ve destrozada por un secreto del pasado. Los protagonistas son una pareja adinerada con 3 hijos que lo tienen todo, una casa lujosa, una posición social privilegiada y una vida aparentemente feliz. Pero como suele suceder, debajo de esa fachada de perfección se esconden muchos problemas, infidelidades, resentimientos, ambiciones desmedidas y un secreto que podría destruirlo todo. Cuando la verdad sale a la luz, la familia se ve obligada a enfrentarse a sus propios demonios y a luchar por reconstruir los lazos que los unen. Esta serie es un retrato honesto y conmovedor de la complejidad de las relaciones familiares, de los errores que cometemos y de la importancia del perdón. Las actuaciones son excepcionales y logran transmitir la profundidad de las emociones de los personajes. Lazos rotos es una serie que te hará reflexionar sobre tu propia familia y sobre los valores que realmente importan. Si les gustan los dramas familiares como This Is Us o Succession, definitivamente tienen que agregar esta serie a su lista. Profundicemos en las capas emocionales y complejas de Lazos rotos. La familia Yılmaz parece tenerlo todo. Haluk, el patriarca, es un exitoso empresario, su esposa, Neslihan, es una mujer elegante y dedicada a su familia, y sus 3 hijos, Defne, Can y Elif, parecen tener un futuro brillante por delante. Sin embargo, la perfección es solo una fachada. Haluk esconde un secreto que podría destruir su matrimonio y su familia. Neslihan se siente frustrada por la falta de atención de su marido y lucha contra sus propios sentimientos de soledad e insatisfacción. Los hijos también tienen sus propios problemas. Defne se siente presionada por las expectativas de sus padres, Can lucha contra su adicción a las drogas, y Elif se siente invisible y abandonada. El secreto de Haluk sale a la luz de forma inesperada, desencadenando una serie de acontecimientos que pondrán a prueba la fortaleza de la familia Yılmaz. Las infidelidades, los resentimientos y las ambiciones desmedidas afloran, revelando las grietas que se han ido formando a lo largo de los años. Lazos rotos es una serie que explora la complejidad de las relaciones familiares con una honestidad y una sensibilidad excepcionales. La serie nos muestra que las familias no son perfectas, que todos cometemos errores y que el perdón es fundamental para reconstruir los lazos que nos unen. La serie también destaca por sus excelentes actuaciones. El elenco logra transmitir la profundidad de las emociones de los personajes, haciendo que te identifiques con sus alegrías, sus tristezas y sus frustraciones. Lazos rotos es una serie que te hará reflexionar sobre tu propia familia, sobre tus relaciones con tus padres, tus hermanos y tus hijos. Te hará pensar en los errores que has cometido, en las oportunidades que has perdido y en la importancia de luchar por lo que realmente importa. En definitiva, Lazos rotos es un drama familiar conmovedor y honesto que te tocará el corazón. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la vida, el amor y la familia, no dudes en darle una oportunidad. Prepárate para reír, llorar y emocionarte con la historia de la familia Yılmaz. Y por último, pero no menos importante, les quiero recomendar una serie de acción que les va a encantar si son fans de las series de espías y conspiraciones. Se llama Operación Estambul y sigue a un agente secreto turco que se infiltra en una organización terrorista para desmantelar sus planes. La serie está llena de escenas de acción trepidantes, persecuciones emocionantes y giros inesperados que te mantendrán al filo del asiento. Lo que me gusta de esta serie es que no solo es pura acción, sino que también explora temas como el patriotismo, la lealtad y el sacrificio. El protagonista es un personaje complejo y atormentado que se debate entre su deber y sus sentimientos. La producción es impecable con efectos especiales impresionantes y locaciones exóticas. Operación Estambul es una serie que te hará sentir la adrenalina correr por tus venas y que te mantendrá enganchado hasta el último segundo. Si les gustan las series de acción como Jack Ryan o Homeland, no se pueden perder esta joya turca. Sumerjámonos en el mundo peligroso y lleno de adrenalina de Operación Estambul. El protagonista, Ali, es un agente de inteligencia turco altamente capacitado y con una larga trayectoria en operaciones encubiertas.
Su nueva misión es infiltrarse en una organización terrorista que planea un atentado devastador en Estambul. Ali asume una nueva identidad y se sumerge en el mundo oscuro y despiadado de la organización terrorista. Para ganarse la confianza de los líderes, debe cometer actos que van en contra de sus principios y poner en peligro su propia vida. La serie está llena de escenas de acción trepidantes, persecuciones emocionantes, tiroteos y explosiones. Los efectos especiales son impresionantes y las coreografías de lucha son realistas y espectaculares. Pero Operación Estambul no es solo una serie de acción. También es una historia sobre el patriotismo, la lealtad y el sacrificio. Ali se debate entre su deber de proteger a su país y sus propios sentimientos de culpa y remordimiento por las acciones que debe cometer. La serie también explora la complejidad del conflicto entre Turquía y las organizaciones terroristas. Nos muestra las motivaciones de los terroristas, sus ideologías y sus métodos. También nos muestra la lucha del gobierno turco por proteger a su población y mantener la estabilidad en la región. Operación Estambul destaca por su ritmo rápido, su trama intrincada y sus personajes complejos. La serie te mantendrá al filo del asiento desde el primer episodio hasta el último. En definitiva, Operación Estambul es una serie de acción emocionante y adictiva que te hará sentir la adrenalina correr por tus venas. Si buscas una serie llena de suspense, giros inesperados y acción trepidante, no dudes en darle una oportunidad. Prepárate para sumergirte en un mundo de espías, terroristas y conspiraciones donde nada es lo que parece. Y bien, ahí lo tienen, mi selección personal de series turcas imperdibles para 2025. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención y que se animen a darle una oportunidad a estas producciones. Créanme, una vez que se sumerjan en el mundo de las series turcas, no podrán parar. Para resumir un poco, hoy hablamos de Sombras del pasado, un drama histórico otomano, Amor a la turca, una comedia romántica refrescante, El silencio del mar, un thriller psicológico intrigante, Lazos rotos, un drama familiar conmovedor, y Operación Estambul, una serie de acción trepidante. 5 series muy diferentes entre sí, pero todas con algo en común, la capacidad de engancharte desde el primer episodio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles de estas series les llama más la atención o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir conmigo. Déjenme sus comentarios abajo. Y ahora al momento del llamado a la acción, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones de series y películas. Que tengan un excelente día. Adiós.